Jugamos a creernos que los políticos tienen poderes sobrehumanos y luego no les perdonamos la decepción inevitable que nos causan. Si confiásemos menos en ellos desde el principio, no tendríamos que aprender a desconfiar tanto de ellos más tarde, aunque el fin de cuentas siempre es mejor que sean regulares, tortorrones y hasta algo chorizos, como tú o yo. Mientras sea posible criticarles, controlarles y cesarles cada cierto tiempo, lo malo es cuando son jefes perfectos a los cuales, como se suponen a sí mismos, siempre en posesión de la verdad, no hay modo de mandarles a casa más que a tiros. Dejamos en paz a los señores políticos que bastantes jaleos provocan ya sin nuestra ayuda. Lo que a ti y a mí nos importa ahora es si la ética y la política tienen mucho que ver y cómo se relacionan. En cuanto a su finalidad, ambas parecen fundamentalmente emparentadas. No se trata de vivir bien en los dos casos. La ética es el arte de elegir lo que más nos conviene y vivir lo mejor posible. El objetivo de la política es el de organizar lo mejor posible la convivencia social, de modo que cada cual pueda elegir lo que le conviene. Como nadie vive aislado, ya te he hablado de que tratar a nuestros semejantes humanamente es la base de la buena vida. Cualquiera que tenga la preocupación ética de vivir bien no puede desentenderse olímpicamente de la política. Sería como empeñarse en estar cómodo en una casa pero sin querer saber nada de las goteras, las ratas, la falta de calefacción y los cientos carmonidos que pueden hacer hundirse el edificio entero mientras duermes. Sin embargo, tampoco faltan las diferencias importantes entre ética y política. Para empezar, la ética se ocupa de lo que uno mismo, tú, yo o cualquiera, hace con su libertad, mientras que la política intenta coordinar de la manera más provechosa para el conjunto lo que muchos hacen con sus libertades. La ética, lo importante es querer bien, porque no se trata más que de lo que cada cual hace porque quiere, no de lo que le pasa a uno quiera o no, ni de lo que hace a la fuerza. Para la política, en cambio, lo que cuentan son los resultados de las acciones, sean por lo que sean, y el político intentará presionar con los medios a su alcance, incluida la fuerza, para obtener ciertos resultados y evitar otros. Tomemos un caso trivial: el respeto a las indicaciones de los semáforos. Desde el punto de vista moral, lo posible es querer respetar la luz roja, comprendiendo su utilidad general, poniéndose en el lugar de otras personas que puedan resultar dañadas si yo influjo la norma, etcétera. Pero si el asunto se considera políticamente, lo que importa es que nadie se salga los semáforos, aunque no sea más que por miedo a la multa o a la cárcel. Para el político, todos los que respetan la luz roja son igualmente buenos. No hagan por miedo, por rutina, por superstición o por convencimiento racional de que debe ser respetada. La ética, en cambio, solo le merecen aprecio verdadero estos últimos, porque son los que entienden mejor el uso de la libertad.
En una palabra, hay diferencia entre la pregunta ética que yo me hago a mí mismo: ¿cómo quieres ser, sean como sean los demás? Y la preocupación política porque la mayoría funcione de la manera considerada más recomendable y anórmica. Detalle importante: la ética no puede esperar a la política. No hagas caso de quienes te digan que el mundo es políticamente invivible, que está peor que nunca, que nadie puede pretender llevar una buena vida. Éticamente hablando, en una situación tan injusta, violenta y arrebatante como la que vivimos, eso mismo se ha asegurado en todas las épocas y con razón, porque las sociedades humanas nunca han sido nada del otro mundo. Como suele decirse, siempre han sido caso de este mundo y por tanto llenas de defectos, de abusos, de crímenes, pero en todas las épocas ha habido personas capaces de vivir bien o por lo menos empeñadas en intentar vivir bien. Cuando podían, colaboraban en mejorar la sociedad en la que les había tocado desenvolverse. Si eso no les era posible, por lo menos no la empeoraban, lo cual la mayoría de las veces no es poco. Lucharon y luchan también hoy. No te queda duda, porque las relaciones humanas políticamente establecidas vayan siendo eso, más humanas, o sea, menos violentas y más justas, pero nunca han esperado a que todo a su alrededor sea perfecto y humano para aspirar a la perfección, y a la verdadera humanidad. Quieren ser los primeros de la buena vida, los que arrastran a los demás, y no los últimos a la saga de todos. Quizá las circunstancias no les permitan llevar más que una vida relativamente buena, peor de lo que ellos desean. Bueno, ¿y qué? ¿Serían más sensatos siendo malos del todo, para dar gusto a lo peor del mundo y disgusto a lo mejor de sí mismo? Si estás seguro de que entre los alimentos que se te ofrecen hay muchos que están adulterados o podridos, intentarás mientras puedas comer cosas sanas, aun sabiendo que no por ello deberán de existir venenos en el mercado, o te envenenarás, cuando antes para seguir el corriente mayorita. Ningún orden político es tan malo que en el que ya nadie pueda ser ni medio bueno, por muy adversas que sean las circunstancias. La responsabilidad final de sus propios actos la tiene cada uno, y lo demás son coartadas. Del mismo modo, también son ganas de esconder la cabeza bajo el ala los sueños de un orden político tan impecable. Utopía suelen llamarlo, que en el que todo el mundo fuese automáticamente bueno porque las circunstancias no permitiesen cometer el mal. Por mucho mal que haya suelto, siempre habrá bien para quien quiera bien. Por mucho bien que hayamos logrado instalar públicamente, el mal siempre estará al alcance de quien quiera mal. ¿Te acuerdas? A esto le venimos llamando libertad hace ya no poco rato, desde un punto de vista ético, es decir, desde la perspectiva de lo que conviene para la vida buena. ¿Cómo será la organización política
preferible aquella que hay que esforzarse por conseguir y defender. Si repasas un poco lo que hemos venido diciendo hasta aquí, temo que el rollo vaya siendo demasiado largo para que te acuerdes de todo. Ciertos aspectos de ese ideal se te ocurrirán en cuanto reflexiones con atención sobre el asunto. Como todo el proyecto ético, parte de la libertad sin la cual no hay vida buena que valga. El sistema político deseable tendrá que respetar al máximo o limitar mínimamente, como prefieras, las facetas públicas de la libertad humana, la libertad de reunirse o de separarse de otros, la de expresar las opiniones y la de inventar belleza o ciencia, la de trabajar de acuerdo con la propia vocación o interés de la intervenir en los asuntos públicos, la de trasladarse o instalarse en un lugar, la libertad de elegir los propios goces del cuerpo y de alma, etc. Abstenerse dictaduras sobre todas las que son por nuestro bien o por el bien común, que viene a ser lo mismo, nuestro mayor bien particular o es ser libres. Desde luego, un régimen político que concede la debida importancia a la libertad insistirá también en la responsabilidad social de las acciones y omisiones de cada uno. Digo omisiones, porque a veces se hace también no haciendo. Por regla general, cuando menos responsable resulte cada cual de sus méritos o fechorías, y se diga, por ejemplo, que son fruto de la historia, la sociedad establecida, las reacciones químicas del organismo, la propaganda, el demonio o cosas así. Menos libertad se está dispuesto a concederle en los sistemas políticos en los que los individuos nunca son del todo responsables, tampoco suelen serlo los gobernantes, que siempre actúan movidos por las necesidades históricas o los imperativos de la razón de Estado. Cuidado con los políticos para quien todo el mundo es víctima de las circunstancias o culpable de ellas. Principio básico de la vida buena, como ya hemos visto, es tratar a las personas como a personas, es decir, ser capaces de ponernos en el lugar de otros semejantes y de realizar nuestros intereses para armonizarlos con los suyos. Si prefieres decirlo de otro modo, se trata de aprender a considerar los intereses del otro como si fuesen tuyos y los tuyos como si fuesen de otro. A esta virtud se le llama justicia y no puede haber régimen político decente que no pretenda, por medio de leyes e instrucciones, fomentar la justicia entre los miembros de la sociedad. La única razón para limitar la libertad de los individuos cuando sea indispensable hacerlo es impedir, incluso por la fuerza si no hubiera otra manera, que traten a sus semejantes como si lo fueran, o sea, que los traten como a juguetes, a bestias de carga, a simples herramientas, a seres inferiores, etc. A la condición que puede exigir cada humano de ser tratado como semejante a los demás, sea cual fuera su sexo, color de piel, ideas o gustos, etc.
se le llama dignidad. Y fíjate que curioso, aunque la dignidad es lo que tenemos todos los humanos en común, es precisamente que reco- sirve para reconocer a cada cual como único e irrepetible. Las cosas pueden ser cambiadas unas por otras, se las puede sustituir por otras parecidas o mejores. En una palabra, tiene su precio. El dinero suele servir para facilitar estos intercambios, midi- midiéndolas todas por el mismo rasero. Dejemos de lado por el momento que ciertas cosas estén tan vinculadas a las condiciones de la existencia humana que resulten instituibles y por lo tanto que no puedan ser compradas ni por todo el oro del mundo, como, para, como pasa con ciertas obras de arte o ciertos aspectos de la naturaleza. Pues bien, todo ser humano tiene dignidad y no precio, es decir, no puede ser sustituido ni se le debe maltratar con el fin de beneficiar a otro. Cuando digo que no puede ser sustituido, no me refiero a la a la función que realiza un carpintero puede sustituir en su trabajo a otro carpintero, sino a su personalidad propia, a lo que de verdadmente es. Cuando hablo de maltratar, quiero decir que ni siquiera se le castiga de acuerdo a la ley o se le tiene políticamente como enemigo. Deja de ser acreedor a unos miramientos y a un respeto. Hasta en la guerra, que es el mayor fracaso del intento de buena vida en común de los hombres, hay comportamientos que suponen un crimen mayor que el propio crimen organizado que la guerra representa. Es la dignidad humana lo que nos hace a todos semejantes, justamente porque certifica que cada cual es único, no intercambiable y con los mismos derechos al reconocimiento social que cualquier otro. La experiencia de la vida nos revela en carne propia, incluso a los más afortunados, la realidad del sufrimiento. Tomarse al otro en serio, poniéndonos en su lugar, consiste no sólo en reconocer su dignidad de semejante, sino también en simpatizar con sus dolores, con las, con los, con las desdichas que por error propio, accidente fortuito, no necesidad biológica le afligen, como antes o después pueden afligirnos a todos, enfermedades, vejez, debilidad insuperable, abandono, trastorno emocional o mental, pérdida de los más querido o de lo más imprescindible, amenazas y agresiones violentas por parte de los más fuertes o de los menos escrupulosos. Una comunidad política deseable tiene que garantizar dentro de la posible la asistencia comunitaria a los que sufren y a la ayuda a los que por cualquier razón menos pueden ayudarse a sí mismos. Lo difícil es lograr que esta asistencia no se haga a costa de la libertad y la dignidad de la persona. A veces el Estado, con el pretexto de ayudar a los inválidos, termina por tratar como si fuesen inválidos a toda la población. Las desdichas no ponen en manos de los demás y aumentan el poder colectivo sobre el individuo. Es muy importante esforzarse porque ese poder no se emplea más que para remediar
carencias y debilidades, no para perpetuarlas bajo anestesia en nombre de una compasión autoritaria. Quien desee la vida buena para sí mismo, de acuerdo al proyecto ético, tiene también que desear que la comunidad política de los hombres se basa en la libertad, la justicia y la asistencia. La democracia moderna ha intentado a lo largo de los 2 últimos siglos establecer, primero en la teoría y poco a poco en la práctica, esas existencias mínimas que debe cumplir la sociedad política. Son los llamados derechos humanos, cuya lista todavía es hoy, para nuestra vergüenza colectiva, un catálogo de buenos propósitos más de que de logros efectivos. Insistir en reivindicarlos al completo, en todas partes y para todos, no unos cuantos y solo para unos cuantos. Sigue siendo la única empresa política de la que la ética no puede desentenderse. Respecto a la ética que vayas a llevar en la solopa, mientras tanto haya de ser de derechas, de izquierdas, de centro o de lo que sea, bueno, tú verás, porque yo paso bastante de esa nomenclatura algo anticuada. No, lo que sí me parece evidente es que muchos de los problemas de hoy se nos presentan a los 5.000 millones de seres humanos que habitamos el planeta, y el censo hay en aumento. No puede ser resultados ni siquiera bien planeados, más que de forma global para todo el mundo. Piensas en el hambre que hace morir todavía a tantísimos millones de personas, o el subdesarrollo económico y ético de muchos países, o la pervivencia de sistemas políticos brutales que oprimen sin remilgos a su población y amenazan a sus vecinos, o el derroche de dinero y ciencia en armamentos, o la simple y llana miseria de demasiada gente, incluso en naciones ricas, etcétera. Creo que la actual fragmentación política del mundo, de un mundo ya unificado por la interdependencia económica y la universidad universalidad de las comunicaciones, no hace más que perpetuar estas lacras y entorpecer las soluciones que se proponen. Otro ejemplo: el militarismo, la inversión frenética en armamento de recursos que podrían resolver la mayoría de las carencias que hoy se parecen en el mundo, el cultivo de la guerra agresiva, arte inmoral de suprimir al otro en lugar de intentar ponerse en su lugar. ¿Crees crees tú que hay otro modo de acabar con esa locura que no sea en establecimiento de una autoridad a escala mundial con fuerza suficiente para disuadir a cualquier grupo de la afición a jugar a batallistas? Por último, antes te decía que algunas cosas no son sustituibles como lo son otras. Esta cosa en que vivimos, el planeta Tierra, con su equilibrio vegetal y animal,
no parece que tenga sustituto humano ni que sea posible comprarnos otro mundo si porque afán de lucro o por estupidez destruimos este, pues bien, la tierra no es un conjunto de parches ni de parcelas. Mantenerla habitable y hermosa es una tarea que solo puede ser asumida por los hombres en cuanto comunidad mundial, no desde el ventajismo miope de unos contra otros. A lo que voy, cuando favorece la organización de los hombres de acuerdo con su pertenencia a la humanidad y no por su pertenencia a tribus, me parece el principio políticamente interesable. La diversidad de formas de vida es algo esencial. Imagínate que aburriéndote si faltase, pero siempre que haya unas pautas mínimas de tolerancia entre ellas y que ciertas cuestiones reúnan los esfuerzos de todos, sino lo que conseguiremos en una diversidad de crímenes y no de culturas. Por ello, te confieso que aborrezco las contrinas que enfrentan sin remedio a unos hombres con otros, el racismo que clasifica a las personas en primera, segunda o tercera clase de acuerdo con fantasías pseudocientíficas, los nacionalismos feroces que consideran que el individuo no es nada y la identidad colectiva lo es todo. Las ideologías fanáticas, religiosas o civiles incapaces de respetar el pacífico conflicto entre opiniones que exigen a todo el mundo creer y respetar lo que ellas consideran la verdad, y solo eso, etcétera. Pero no quiero ahora empezar a dar de la paliza política ni cortarte mis puntos de vista sobre todo lo divino y lo humano. En este último capítulo solo he pretendido señalarte que hay existencias políticas que ninguna persona que quiera vivir bien pueda dejar de tener. Del resto y hablaremos en otro libro. Epílogo. Tendrás que pensártelo. Bien, ya está, a trancas y barrancas, desde luego, pero lo principal creo que ahí queda dicho. Me refiero a lo principal, que yo soy capaz de decirte ahora otras cosas mucho más principales tendrás que aprenderlas de otro o lo que será mejor, pensarlas por ti mismo. No pretendo que te tomes este libro demasiado en serio por nada del mundo. Después de todo, es muy probable que ni siquiera se trate de un verdadero libro de ética, al menos si Wittgenstein tenía razón. Este notable filósofo contemporáneo consideraba tan imposible escribir un verdadero libro de ética que afirmó: si un hombre pudiese escribir un libro sobre ética que fuese verdaderamente un libro sobre ética, ese libro, como una explosión, aniquilaría todos los demás libros del mundo. Aquí me tienes ya acabando estas páginas que te dirijo y sin haber oído el trueno aniquilador de ninguna explosión. Mis viejos libros que tanto quiero, incluido ese en el que Wittgenstein expresa la opinión antes citada, según
Afortunadamente, incolumes en los estantes de la biblioteca. Por lo visto, no me ha salido el encantamiento, digo, el libro de ética. Tú tranquilo, otros muchísimo mejores que yo lo intentarán antes, con resultados que tampoco hicieron volar en añicos el resto de la literatura, pero que, pero que todos modos harás bien en intentar conocer Aristóteles, Spinoza, Kant, Nietzsche, aunque me he propuesto no citártelos a cada rato porque estamos hablando entre amigos. Te confieso que lo más aprovechable que pueda haber en las páginas anteriores viene de ellos. A mí solo a mí solo me corresponde la paternidad de las tonterías. Perdona, no te des por aludido. De modo que este libro no tienes por qué tomártelo demasiado en serio. Entre otras cosas, porque la seriedad no suele ser una señal inequívoca de sabiduría, como creen los pelmazos. La inteligencia debe saber reír. Su tema, en cambio, harás bien en no pasarlo por alto. Trata de lo que puedes hacer con tu vida y si eso no te interesa, ya no sé lo que pueda interesarte. Cómo vivir del mejor modo posible. Esta pregunta me resulta mucho más sustanciosa que otras aparentemente más tremendas. ¿Tiene sentido la vida? ¿Merece la pena vivir? ¿Hay vida después de la muerte? Mira, la vida tiene sentido y sentido único. Va haciendo adelante, no hay moviola, no se repiten las jugadas ni suelen poder corregirse. Por eso hay que reflexionar sobre lo que uno quiere y fijarse en lo que se hace. Después guardar siempre el ánimo ante los fallos. Porque la suerte también juega y a nadie se le deja acertar en todas las ocasiones. El sentido de la vida. Primero, procurar no fallar. Luego, procurar fallar sin desfallecer. En cuanto así merece la pena vivir, te remito a lo que comentaba a este respecto Samuel Butler, un escritor inglés a menudo guasón. Esa es una pregunta para un embrión, no para un hombre. Cualquiera que sea el criterio que elijas para juzgar si la vida vale la pena o no, lo tendrás que tomar de esa misma vida en la que ya estás sumergido. Incluso si rechazas la vida, lo harás en nombre de valores vitales, de ideales o ilusiones que has aprendido durante el oficio de vivir. De modo que es la vida lo que vale, incluso para quien llega a la conclusión de que no vale la pena vivir. Más razonable sería preguntarnos si tiene sentido la muerte, si la muerte vale la pena, porque de esa sí que no sabemos nada, ya que todos nuestro saber y todo lo que pasa, no, que pasa, que pasa para nosotros proviene de la vida. Creo que toda ética digna de ese hombre parte de la vida y se propone reforzarla, hacerla más rica. Me atreveré a ir más lejos ahora que nadie nos oye. Piensa que solo es bueno el que siente una
antipatía activa por la muerte. Ojo, digo antipatía y no miedo. En el miedo siempre hay un inicio de respeto y bastante sumisión. No creo que la muerte me merezca tanto, pero ¿hay vida después de la muerte? Desconfío de todo lo que debe conseguirse gracias a la muerte, aceptándola, utilizándola, haciendo manitas con ella. Sea la gloria en este mundo o la vida perdurable en algún otro. Lo que me interesa no es si hay vida después de la muerte, sino que haya vida antes y que esta vida sea buena, no simple supervivencia o miedo constante a morir. Me quedo pues con la pregunta acerca de cómo vivir mejor. A lo largo de todos los capítulos anteriores he intentado no tanto con- contentarla como ayudarte a comprenderla más a fondo. En cuanto a la respuesta, me temo que no vas a tener más remedio que buscarle personalmente, y eso por tres razones. Por la propia incompetencia de improvisar maestro, o sea yo. ¿Cómo voy yo a enseñar a vivir bien a nadie si solo acierto a vivir regular y gracias? Me siento como un calvo anunciando un celepelo insuperable. B. Porque vivir no es una ciencia exacta como las matemáticas, sino un arte como la música. De la música se pueden aprender ciertas reglas y se puede escuchar lo que han creado grandes compositores, pero si no tienes oído, ni, ni ritmo, ni voz, de poco va a servirte todo eso. Con el arte de vivir para lo mismo, lo que puede enseñarte le viene muy bien a quien tiene condiciones, pero al sordo de nacimiento son cosas que le aburren o le lían aún más lo que le está. Claro que en este campo la mayoría de los sordos suelen serlo voluntariamente. La buena vida no es algo general, fabricado en serio, sino que solo existe a la medida. Cada cual debe ir inventándosela de acuerdo con su individualidad única, irrepetible y frágil. En lo que de vivir bien, la sabiduría o el ejemplo de los demás pueden ayudarnos, pero no sustituirnos. La vida no es como las medicinas, que todas vienen con su prospecto en el que se aplican las contraindicaciones del producto y se desarrolla la dosis en el que debe ser consumido. Nos la dan sin receta la vida y sin prospecto. La ética no puede suplir del todo esa deficiencia porque no es más que la crónica de los esfuerzos hechos por los humanos para remediarla. Un escritor francés muerto no hace mucho, Georges Perec, escribió un libro titulado así, La vida, instrucciones para su uso. Pero se trata de una deliciosa e inteligente broma literaria, no de un sistema de ética. Por eso he renunciado a darte una serie de instrucciones sobre cuestiones concretas, que si el aborto, que si los preservativos, que si la objeción de conciencia, que si patatín o que si patatán, ni mucho menos he tenido el atrevimiento tan repelentemente típico de quienes se consideran moralistas, de
predicarte en tono lastimero o indignado sobre los males de nuestro siglo, el consumismo a la insolidaridad, el afán de dinero o la violencia, la crisis de valores A, E o U. Tengo mis opiniones sobre esos temas y sobre otros, pero yo no soy la ética, solo soy papá. A través de mí, la ética lo único que puede decirte es que busques y pienses por ti mismo en libertad sin trampas, responsablemente e intentando enseñarte formas de andar. Pero, pero ni yo ni nadie tiene derecho a llevarte en hombros. Acabo con el último consejo, sin embargo, ya que se trata de elegir. Procura elegir siempre aquellas opciones que permiten luego mayor número de otras opciones posibles, no las que te dejan a la pared. Elige lo que te abre a los otros y a nuevas experiencias, a diversas alegrías. Evita lo que te encierra y lo que te entierra. Por lo demás, suerte. Y también aquello otro que una voz parecida a la mía te gritó aquel día en tu sueño cuando amenazaba arrastrarte el torbellino. Confiesa. Despedida. Adiós, amigo lector. Intenta no ocultar tu vida en odiar y tener miedo. Apéndice. 10 años después, ante el nuevo milenio. Han pasado casi 10 años desde que escribí las páginas que acabarías de leer, porque las habéis leído, ¿verdad? Muchas gracias, Amador. Ha cumplido 25 años. Parece mentira con que de vergüenza los hijos le envejecen a uno con el pretexto de crecer, y ya no me atrevo a hacerle recomendaciones morales ni casi que de ningún otro tipo. Probablemente sabe ahora tanto como yo de las cosas que importan, y ciertamente sabe más que yo de muchas de las cosas que yo hoy más importan. Quizá algún día sea él quien escriba un libro para mí, y seguro que será mejor que esta obrita modesta que compuse hace ya tanto, como si le dirigiese una larga carta. Digo, ¿cómo sí? Porque a fin de cuentas estas páginas no fueron pensadas exclusivamente para él, ni siquiera principalmente. Él ya me ha soportado bastante en persona. Las escribí para ti, lectora o lector, pero para ti que tienes ahora, mientras me lees, un poco más de 15 años y algo menos de 18, para ti y a quien no conozco, aunque a todos como tú he conocido ya por suerte en estos 10 años. Para ti tienes dudas y deseos que quieras disfrutar, pero también ser justo, que no te avergüences de pensar y quieras saber cuáles son los caminos de aventura humana. Para ti, aventura o aventurero, porque ser racional y solidariamente humano es la única aventura que merece la pena. De modo que cuando ya ha pasado tiempo suficiente o demasiado tiempo, ay, y Amador se ha ido a jugar sin intermedios ni maestros de carta de su vida. Ahora por fin puedo hablarte directa y solamente a ti. Querer escucharme.
todavía un poco más, un poco después. Supongo que, como todo el mundo, estás oyendo hablar mucho del nuevo milenio. El nuevo milenio, imagínate, con sus amenazas y también con sus esperanzas, y quizá hasta te has llegado a preguntar si habrá algo así como una ética del nuevo milenio. La cosa te interesará, como es lógico, porque después de todo tú vas a pasar la mayor parte de tu vida en el milenio de marras. Algunos en cambio solo vamos a estar un poquito como de visita nada más. Somos irremediablemente supervivientes del siglo XX, de modo que la cuestión es, ¿vale lo que digamos el siglo pasado para el nuevo que estamos estrenando? No son las cosas hoy y sobre todo mañana demasiado distintas, demasiado inéditas? ¿Acaso no deberíamos empezar a pensar de otro modo? Puedo que toda indica que vamos a vivir de otro modo. Para atender en la medida de lo posible esas preguntas añado estas líneas finales. Para empezar, te diré, no creo que esos del cambio del siglo o de milenio deba preocuparnos demasiado. Ni los siglos ni los milenios constituyen una medida adecuada para la vida real de la gente corriendo con tú o como yo, que, que difícilmente llegaremos a dudar 100 años y desde luego en ningún caso sobreviviremos 1000. Las cosas que más cuentan para nosotros con sus placeres y dolores suelen ocupar unos cuantos días, horas, a veces pocos minutos, el tiempo fugaz de la carcajada o el suspiro. Además, ¿qué importa los números que aparecen en el calendario, ni el que sean 9, ceros o unos? La fecha no incluye para nada en lo que ocurre. Al contrario, es lo que ocurre lo que hace destacarse la fecha que empleamos para situar históricamente el suceso extraordinario. Lo notable del año 1616 es que en él murieron Cervantes y Shakespeare, pero no fuese en número especial, ni tampoco los dos grandes genios murieron casi a la vez por culpa de semejante frisa. A fin de cuentas, la cronología es como la numeración de las páginas de un libro. No determina lo que se lo que se cuenta en cada una de ellas. El protagonista puede besar a la chica lo mismo en la página 40 que en la 103, pero sirve para establecer el índice de los capítulos, cosa que tiene poco que ver con el argumento de la narración, de modo que porque los calendarios vayan a pasar del uno seguido de muchos nueves al dos seguidos de ceros o de dos ceros y de un uno, nada va a ocurrirnos ni de bueno ni de malo. Esas cosas solo se las toman en serio los verdaderos vendedores de souvenirs y de camionetas estampadas, a los que manejan ordenadores y temen que el llamado efecto 2000 enloquezca esas máquinas de las que ya tantas operaciones cotidianas dependen. Pero te veo con fruncir el ceño, con cara de ir a ponerme una objeción. ¿Acaso no es evidente que la vida humana cambia de un año para otro, que hace medio siglo no teníamos
televisores, ni videos, ni internet, ni tarjetas de crédito, ni SIDA, ni viajes especiales, ni es que todas esas transformaciones, aunque nada tenga que ver con las hojas del calendario, no cuentan y mucho a la hora de pensar cómo podemos vivir mejor. Pues sí, tienes razón, pero no toda la razón. Antes de comentarte en qué sentido me parecen importantes para nosotros esos indudables cambios, recordemos por un momento lo que no cambia. Y déjame contarte una breve historia, literalmente un cuento chino que quizá ya has oído alguna vez. Érase una vez en la vieja China un joven príncipe que se convirtió en emperador a la muerte de su padre. Tenía una noble ambición no tan frecuente como debería entre los gobernantes. Quería ser perfectamente justo y hacer feliz a su pueblo. Para ello debió documentarse exhaustivamente de la historia del país, de su geografía, de sus diversas costumbres y religiones, de sus recursos naturales, de los últimos estudios científicos sobre psicología y sociología, de los avances tecnológicos, etc. En fin, quería saberlo absolutamente todo sobre cómo vivieron ayer y vivían hoy sus súbditos, a fin de acercas a gobernarles mañana del mejor modo posible, con tal fin reunido a los más destacados sabios de su reino y le solicitó un completísimo informe enciclopédico que aclarase todas sus dudas. Los expertos se pusieron inmediatamente al trabajo del modo más concienzudo. Pasaron los meses, pasó un año y luego otro y después otro más. 10 años más tarde, el comité de sabios se presentó ante el emperador transportando con grandes dificultades 30 enormes volúmenes de varios miles de páginas cada uno con el resultado de sus investigaciones, pero el emperador, ya inmerso en las mil ocupaciones de sus tareas inaplazables del gobierno, se impacientó ante una obra tan prolija. No tengo tiempo de leer tantos mamotretos, necesito algo más resumido y daoras prisa, que me urge iniciar las reformas pendientes. Los científicos se retiraron con respetuosas reverencias y pusieron manos a la obra. Entre discusiones y enmiendas se les fueron otros 10 años, al cabo de los cuales volvieron trayéndole al monarca 15 copiosísimos volúmenes. Por entonces el emperador intentaba sofocar una rebelión en las provincias del norte y combatía en la frontera de este contra un vecino hostil, mientras se esforzaba en paliar los efectos desastrosos de grandes inundaciones en el sur. ¿De dónde queréis que saque tiempo para estudiar tanto libraco? Rápido, preparadme un resumen manejable y no me entretengáis con detalles superfluos. Quejándose por lo bajo de tal exigencia, los eruditos volvieron a retirarse y con enormes esfuerzos lograron compendiar todo su saber en el único, monumental y congestionado tomaso. Lo malo es que tal hazaña les llevó otros 10 años y cuando regresaron triunfantes a palacio, el
antaño joven príncipe se llamaba ya en su lecho de muerte. No es buen momento la agonía para informarse, de modo que dejarle discretamente la enciclopedia en la mesilla de noche al morindo les parecía claramente inadecuado. Sin embargo, el director del comité de sabios no se resignaba a que la tarea comentada quedase totalmente incumplida. Se acercó a la cabecera del emperador y susurró a su oído este mensaje definitivo: los humanos nacen, aman, luchan y mueren. ¿Acaso no es siempre así en todos los países y culturas, en todas las épocas? Hace falta realmente saber mucho más para afrontar con conocimientos de causa el proyecto permanentemente abierto de la vida, de la buena vida. La moraleja de esta historia es que no conviene esperar cada tristemente, ni siquiera cada siglo, que atreviera a decir que tampoco cada milenio novedades esenciales que modifiquen las bases de la flexión ética. Sin embargo, una cosa son los principios y otra su aplicación concreta en cada momento histórico. A este nivel sí que conviene tomar en cuenta los cambios que ocurren y muy aceleradamente, por cierto, en nuestra época. Sin ir más lejos, en el último capítulo de este libro yo te hablaba de que éramos ya en el mundo 5.000 millones de seres humanos, pero bien, como quizás sepas, hace pocas semanas el secretario general de la ONU ha proclamado solemnemente el nacimiento de nuestro semejante número 6.000 millones, de modo que todo lo que al respecto te decía en elecciones generales se ha hecho a la vez más grave y más urgente. El ser humano existe en tres registros interrelacionados unos con otros, como persona individual, como sociedad y como especie. Durante siglos contó mucho la sociedad, el grupo, la tribu, la comunidad, la nación y poco la persona individual. Aún hay algunos colectivas que quieren que volvamos a esa etapa arcaica. Desde hace unos pocos siglos el individuo se fue haciendo cada vez más importante, lo cual obligó a transformar el tipo de sociedades en que vivimos, haciéndolas más democráticas y abiertas para todos, porque nadie quiere ya ser mero engraneja de una máquina social, por bien engrasada que esté. Pero lo característico de nuestro siglo, y si no me equivoco, aún más del próximo, es tomar conciencia de que pertenecemos a una misma especie y que la humanidad en su conjunto debe intentar salvarse toda junta, o parecemos también todos, unos antes y otros después. Hablar de especies humanas, o mejor dicho, de humanidad, no es manejar un concepto meramente biológico, como cuando clasificamos otras especies animales o vegetales, sino que apuntan a un proyecto común, a una forma de comprender lo humano desde una fraternidad básica. Equivale a algo que podríamos resumir así: ser humano es no poder entender a uno mismo, ni te desentiendes del resto de tus semejantes. Un autor latino dijo: soy humano y nada de lo humano me es ajeno. O sea, ante lo mejor y lo peor de los seres humanos caben distintas apreciaciones o valoraciones.
pero no la diferencia, porque la humanidad del otro siempre compromete a mí. No nos engañemos, vivir así no es nada cómodo, sobre lo sí queremos ir más allá de las palabras bonitas.